nombre es Liz y en este video voy a explicar nuestro proyecto de optimización aplicado a la producción del amoníaco por el proceso de Haber-Bosch. El objetivo fue reducir el consumo de agua fresca mediante la integración y reciclaje de corrientes internas del proceso. Primeramente, o como primer punto, debimos plantear un problema, el cual definimos como el siguiente. En el proceso industrial de producción de amoníaco por el método de Haber-Bosch, se utilizan varias corrientes de agua en operaciones como lavado de gases, condensación de vapor y enfriamiento de equipos. Estas aguas se contaminan principalmente con amoníaco disuelto debido al contacto directo con los gases del proceso. Para este proyecto se identifican tres corrientes de agua que salen de la planta y pueden funcionar como fuentes para ser reutilizadas. La fuente uno es el agua proveniente del lavador de gases del lazo de síntesis. La fuente 2, el agua condensada del reformador de calderas. Y la fuente 3, la purga del sistema de enfriamiento de equipos. Cada una de estas corrientes tiene un caudal disponible y una concentración de amoníaco, y pueden mezclarse con agua fresca o enviarse a diferentes operaciones que requieren agua limpia. El objetivo del modelo es minimizar el uso total de agua fresca, cumpliendo al mismo tiempo los límites máximos de concentración de amoníaco permitidos en cada operación que recibe agua. Como ya mencioné, obtuvimos tres fuentes de las cuales pudimos obtener caudales y concentraciones, los cuales agregué o anexé en la tabla que se puede ver en la pantalla, donde la fuente uno es el agua del lavador de gases, el cual tiene un caudal de 40 toneladas sobre hora, con una concentración de 80 partes por millón de amoníaco. La segunda fuente es el agua condensada del reformador, con un caudal de 30 toneladas sobre hora, con una concentración de 10 partes por millón de amoníaco. Y por último, la purga del sistema de enfriamiento, el cual contiene un caudal disponible de 50 toneladas sobre litro y una concentración de 50 partes por millón de amoníaco. Este proceso de producción de amoníaco utiliza agua en varias etapas importantes. Como ya las mencioné, estas corrientes de agua terminan contaminadas principalmente con el amoníaco disuelto debido al contacto de gases. Estos datos salieron, o estos datos los sacamos de valores típicos del proceso de Haber-Bosch, también de valores aproximados y razonables para plantas químicas y en base al enfoque didáctico del libro del Smith para redes de agua. Con esto armamos tres corrientes, las cuales ya mencioné, que funcionan como fuentes de agua reciclada y tres operaciones que reciben agua y que necesitan cumplir con ciertas calidades. Este, Como receptores o operaciones que reciben agua, también obtuvimos tres operaciones. Cada operación requiere un flujo específico de agua limpia y puede tolerar un cierto límite máximo de concentración de amoníaco en la corriente que recibe. Estos límites garantizan que el agua reutilizada sea apta para el proceso. En la operación uno podemos ver que la concentración máxima de amoníaco es de 60 partes por millón, mientras que en la operación 2 de 35 y en la operación 3 de 25 partes por millón de amoníaco. El caudal para cada una de estas operaciones es 25 toneladas sobre litro, 35 toneladas sobre litro y 40 toneladas sobre litro respectivamente. El flujo total de agua requerido por la planta sería en total de 100 toneladas sobre hora. Para formular el modelo o para resolverlo, obtuvimos las siguientes variables. La variable F en función de J, que es el agua fresca que entra en la operación J, la función R, si la función R en función de I y J, que es el agua reciclada desde la operación I hacia la operación J, la función J, que es en base a, la función G, que es en base a la función J, que es el requerimiento total de agua en la operación J, y la función SIM, que es en base a J, que es la concentración de amoníaco en cada entrada de la operación J, y por último la variable Z, que es el agua fresca total utilizada en el proceso, que podemos definir como la variable objetivo. Para poder resolver este problema de optimización, en GAMS colocamos las siguientes ecuaciones, como la función objetivo, el balance de agua, el balance de contaminante, las restricciones de calidad y las restricciones sobre el reciclaje y la restricción global de reducción de agua fresca. En resumen, el planteamiento busca reducir al mínimo el uso de agua fresca reutilizando corrientes internas del proceso de producción de amoníaco. Esto se logra mediante la formulación de un modelo de optimización que cumple con los balances de caudal y contaminante y respeta las limitaciones de calidad de amoníaco de cada operación.
Por último, obtenemos los resultados, donde inicialmente la planta de producción de amoníaco utiliza exclusivamente agua fresca para abastecer las tres operaciones, las cuales los requerimientos son los siguientes. Para la operación 1 tenemos un valor de 25 toneladas sobre hora, para la operación 2 un valor de 35 toneladas sobre hora y para la operación 3 un valor de 40 toneladas sobre hora. Como ya mencionamos, esto da un total de consumo de agua fresca inicial de 100 toneladas sobre hora sin ningún tipo de reciclaje. En base a los resultados, obtuvimos que al resolver el modelo de integración de agua en GAMS, obtuvimos que el consumo mínimo de agua fresca que permite satisfacer las necesidades de todas las operaciones y cumplir con las restricciones de calidad es de 8.4375 toneladas sobre hora, que este valor representa una reducción muy significativa respecto al escenario inicial, donde el nuevo consumo corresponde únicamente al 8.44% del consumo original. Es decir, que se logra un ahorro aproximado del 91.6% del agua fresca utilizada. Este, este resultado es extremadamente eficiente. Si lo comparamos con el caso inicial donde la planta necesitaba 100 toneladas sobre hora de agua fresca, esto quiere decir que el modelo permite reutilizar la mayor parte del agua dentro del proceso, logrando un ahorro cercano a, como ya mencioné, el 91.6% del agua total. Este resultado sucede porque las operaciones pueden alimentar sus requerimientos casi totalmente con agua reciclada, siempre que se respeten los límites de concentración. Este, Al momento de nosotros hacer nuestro problema de optimización, podemos determinar que la operación 1 y 3 pueden abastecerse completamente con agua reciclada, mientras que la operación 2 recibe una pequeña cantidad de agua necesaria fresca para cumplir con el límite máximo de concentración. Entonces, como la operación 1 tolera hasta 60 partes por millón y el agua que llega tiene concentraciones dentro de ese límite, es por lo cual que no requiere agua fresca para diluir. Y como en la operación 3 recibe exactamente una concentración de 25 partes por millón en la entrada, no necesita tampoco agua fresca para que se ajuste al nivel de calidad. ¿Por qué en la operación 2 sí se necesitaría? Porque la operación 2 tiene un límite de 35 partes por millón, que es más estricto que el de la operación 1, pero menos que el de la operación 3. El modelo envía a la operación 2 agua reciclada del lavador de gases, agua del sistema de enfriamiento y agua condensada del reformador. Entonces, si se enviara solo agua reciclada, la concentración sería demasiado alta y violaría el límite de 35 partes por millón. Por esta razón, el modelo agrega exactamente 8.44 toneladas sobre hora de agua fresca para diluir la mezcla y dejar la concentración justo en el límite permitido. Es decir, que no se puede evitar usar agua fresca en esta operación, pero sí se utiliza la mínima cantidad necesaria para cumplir con las restricciones. Por último, podemos ver que los flujos de agua reciclada para el modelo determina cómo debe distribuirse los flujos de agua dentro de las operaciones para lograr el mínimo de agua fresca. Como podemos ver, anexé la tabla donde podemos ver cuánto es el flujo óptimo de reciclaje por cada operación. Por lo tanto, definimos que la operación 3 es la principal fuente de agua reutilizable, enviando 23.98 toneladas sobre hora a la operación 2 y 15 toneladas sobre hora a sí misma, mientras que la operación 2 recicla 25 toneladas sobre hora hacia la operación 3 y la operación 1 reutiliza 11.56 toneladas sobre hora de su propio efluente. Los flujos se ajustan exactamente para cubrir las demandas totales de cada operación. También dentro del proyecto pudimos determinar las concentraciones de amoníaco a la entrada, que es un promedio ponderado de las mezclas que cumplen exactamente los límites permitidos. Donde podemos ver la tabla anexada con los límites de concentración de amoníaco y como el límite que nosotros pudimos obtener. Esto demuestra que el modelo está aprovechando al máximo el potencial de reciclaje sin violar las restricciones de calidad de agua exigidas para cada operación. Como conclusión para nuestro modelo, podemos determinar que la integración de agua aplicada al proceso de producción de amoníaco permite reducir el consumo de agua fresca de 100 toneladas a solo 8.44 toneladas sobre hora, reutilizando de forma eficiente las corrientes internas. Las operaciones 1 y 3 funcionan completamente con agua reciclada, mientras que la operación 2 solo requiere una pequeña cantidad de agua fresca para cumplir con la calidad requerida. Este diseño representa una estrategia ambiental responsable y económicamente favorable para la industria del amoníaco. Y
Esto sería todo por mi parte. Mis compañeros les explicarán los demás, procesos de optimización que obtuvieron para la planta completa y para el suministro de energía. Ok, ahora en esta parte del video voy a explicar paso a paso cómo construir el modelo de optimización en GAMS para la red de agua del proceso de producción del amoníaco por Haber-Bosch. La idea general del modelo es minimizar la cantidad de agua fresca que entra al sistema, reutilizando el agua que sale de las operaciones, pero respetando siempre la calidad de agua que necesita cada operación. En la parte de sets, que en este momento no se ve, pero aquí, en la parte de los sets, definimos primero en la parte de arriba, pongo un comentario indicando que de qué trata el modelo como para no perderme. Entonces, después de eso, defino los conjuntos. El conjunto uno representa las operaciones que pueden recibir agua reciclada, es decir, las fuentes, mientras que la operación J representa las operaciones que reciben agua, o sea, los receptores. En ambos casos utilizo esta simbología, entre diagonales 1 por 3, porque estoy trabajando con tres operaciones, la operación uno, la operación 2 y la operación 3. Después coloco las variables, donde defino que todas las variables van a ser positivas porque no puede haber caudales negativos y tampoco puede haber concentraciones negativas, donde la variable z es nuestra función objetivo, que es el agua fresca total o mínima para poder utilizar en este proceso. Y las demás variables podemos definirlas como la función R de I J, que es el agua reciclada que va de I a J, la función F de J, que es el agua fresca que entra en la operación J, y la función sin de J, que es la concentración de amoníaco en la entrada de J. Para la parte de las ecuaciones, primero las declaré para poder saber qué es lo que estoy buscando para cada ecuación, por así decirlo, donde la función o la ecuación OB será mi ecuación objetivo, mi balance de J será el balance de agua para cada operación, la contaminante J será el balance de amoníaco, la restricción J sería la limitante de la concentración máxima permitida, y la restricción de reciclaje I limita cuánto puede reciclar cada fuente, y la ecuación de reducir impone una reducción global de agua fresca. Después de ahí, coloco los parámetros. En esta parte de aquí puse un pequeño marco donde me definía de qué es cada fuente para no perderme. Pero esto más que nada es como para yo saber por dónde va mi, mi código. Después definí los parámetros, que el parámetro Q de I, o sea, de la función Q en base a I, es el caudal disponible para cada fuente en toneladas sobre hora. La función o el parámetro code de I es la concentración de amoníaco en cada fuente, que la encontramos en partes por millón. El parámetro Sinmax es la concentración máxima permitida en la entrada de partes por millón, y la función G de J es el caudal de agua que requiere cada operación. En esta parte de aquí que estoy subrayando o que estoy marcando, estoy colocando los valores numéricos de cada parámetro dicho. En la parte del caudal de salida de cada fuente definimos que para la fuente 1 tenemos un caudal de salida de 40 toneladas sobre hora, para el 2 de 30 toneladas sobre hora y para el 3 de 50 toneladas sobre hora. Para la concentración de amoníaco de cada fuente que está en partes por millón, tenemos que la primera es de 80 partes por millón de amoníaco, la segunda de 10 y la tercera de 50. Este, la, la concentración máxima permitida en partes por millón, tenemos que es para la operación 1 de 60, para la operación 2 de 35, para la operación 3 de 25. Y por último tenemos el agua requerido por cada operación en toneladas sobre hora, donde para la operación 1 tenemos que ocupamos un requerimiento de 25 toneladas sobre hora, para la operación 2 de 35 y para la operación 3 de 40. Después de ahí nos basamos, pasamos más bien dicho, al modelo matemático, donde podemos notar que la función objetivo dice que z va a ser igual a la suma de la función f en torno a j, o sea que la suma de toda el agua fresca que entra en las operaciones. Como luego en el sol le digo a GAMS que minimice z, el modelo va a buscar una combinación de reciclajes y agua fresca que utilice la menor cantidad de agua posible fresca. Para la segunda parte tenemos el balance de agua para cada operación, donde nos dice que a la izquierda tenemos
el agua que llega a la operación, o sea, el agua fresca, que es la función de F en J, más la suma de todas las aguas recicladas, que es la función de R en base a I y J, que vienen de otras operaciones. Y a la derecha tenemos el requerimiento. Con esta ecuación nos aseguramos que cada operación reciba exactamente el caudal que necesita. Después tenemos el balance del contaminante, el cual en el lado izquierdo tenemos que es la concentración de entrada multiplicada por el caudal total. Esto representa la cantidad total de amoníaco que entra a la operación. Y en el lado derecho encontramos la suma de todos los flujos reciclados por su concentración. En esta ecuación obliga que la concentración de SIN en base a J sea el promedio ponderado de las corrientes que se mezclan. Es decir, si recibo más de una fuente muy contaminada, la función SIN sube y si recibo agua más limpia o fresca, la función sin baja. Después tenemos la operación de la restricción, que nos dice que la concentración de entrada, o sea, la función sin, debe ser menor o igual a la concentración máxima permitida en cada operación. Con esto nos aseguramos que ninguna operación reciba más agua con amoníaco del que se pueda tolerar. Después tenemos el límite de agua reciclada de cada fuente I, que es la restricción de reciclaje. Esta parte que estoy marcando, donde aquí limito la cantidad de agua que puedo reciclar desde cada operación. La suma de toda la función R en base a I y J que sale de una fuente no puede superar su caudal disponible que encontramos como Q. O sea que no puedo reciclar más agua de la que realmente sale del proceso. Por último, tenemos la restricción total de, de nuestro sistema, por así decirlo, donde agregamos una restricción llamada reducir. Aquí digo que la suma de agua fresca no puede ser mayor al 90% del flujo total requerido. Como total del balance de agua tenemos que es de 100 toneladas sobre hora. Esto significa que quiero forzar al modelo a usar menos de 90 toneladas sobre hora de agua fresca. En la práctica, con los demás balances, el modelo termina usando muchísimo menos, alrededor de 8.44 toneladas sobre hora. Después, para poder hacer que resuelva el modelo GAMS, pusimos estas tres instrucciones de solución, donde podemos determinar con el modelo de agua de NH3, o sea, la parte que tengo subrayada, la primera parte, le digo a GAMS que arme un modelo con todas las ecuaciones y variables que definí. Con la parte de solve, que es la segunda parte que estoy subrayando, resuelvo un modelo como un problema de programación lineal minimizando z. Y finalmente con display pido que muestre los valores óptimos de ZL, que es el agua fresca total, FL, que es el agua fresca de cada operación, y RL, que son los flujos reciclados, y sin L, que es la concentración de entrada. A partir de estos resultados fue que obtuve que el consumo mínimo de agua fresca es de 8.4375 toneladas sobre hora y que las operaciones pueden abastecerse principalmente de agua reciclada. Entonces, al momento de... Los resultados que se obtuvieron en la simulación fueron los siguientes: que para la corriente fría 1 y la corriente caliente 2 se produjo un total de 4.700 B, y así sucesivamente para cada corriente que se cruce. Para la del intercambiador nos dio un total de 62.93 metros, y así sucesivamente para cada. Y la variedad del intercambiador, ya que sí hubo un intercambiador, nos dice que para cada corriente caliente que se cruce con estas frías, deberá haber un intercambiador de calor. Y finalmente, para la utilidad caliente nos dio una total de 0. Y para la utilidad fría total, nos dice que tuvimos un resultado de 70. Entonces, esto nos da para el final, un total de un costo anual de 49.296. Los resultados que se obtuvieron en la simulación fueron los siguientes: que para la corriente fría 1 y la corriente caliente 2 se produjo un total de 4.700 B, y así sucesivamente para cada corriente que se cruce. Para la del intercambiador nos dio un total de 62.93 metros, y así sucesivamente para cada. Y la variedad del intercambiador, ya que sí hubo un intercambiador, nos dice que para cada corriente caliente que se cruce con estas frías, deberá haber un intercambiador de calor. Y finalmente, para la utilidad caliente nos dio
una total de 0. Y para la utilidad fría total, pues dice que tuvimos un resultado de 70. Entonces, esto nos da para el final, un total de un costo anual de 49.296. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Iván Barragán Barajas. A mí y a nuestro equipo nos tocó explicar, ¿no?, la optimización de la producción del amoníaco. Es el producto químico que escogimos. Utilizamos, bueno, a mí me encargué de hacer el análisis de la parte de la cadena de suministros, aunque también tomé en cuenta los costos del transporte del producto. Me enfoqué únicamente en lo exterior, en el proceso interior. Bueno, en este documento que les estoy exponiendo, lamento si se llega a ver pequeño. Es mi primera vez usando esta herramienta Zoom para este tipo de actividades, así que no entiendo mucho, pero lo importante es que se llegue a visualizar. Aquí se está exponiendo un poco de lo que es el procedimiento de forma muy resumida. Voy a tratar de irme rápido, pero pues exponiendo la información lo más completamente posible. Bueno, aquí empiezo exponiendo que pues me basé mucho en un material de apoyo que el profesor nos compartió, el profesor José, que es un modelo de optimización propuesto por Santibáñez Aguilar, hecha en el 2011, donde se integró pues variables termodinámicas, financieras. Bueno, es otro caso, pero pues utilizando eso como base, usé para la producción del amoníaco. Y bueno, aquí exponiendo un poco de lo que es importante, ¿no? El amoníaco no es solo un producto químico, es el pilar fundamental para la seguridad alimentaria en México. Según el análisis del mercado, la mayor parte de la producción global nacional se destina a la fabricación de fertilizantes nitrogenados. Primero quiero nomás rápidamente explicar un poco de lo que va a ir en el código ya hecho para la optimización. Tendremos 3 conjuntos, esto basándome también en un código hecho en el programa GAMS, que también nuestro profesor nos compartió, que me fue de mucha utilidad, para ser honesto. Pues fue muy interesante todo lo que tuve que aprender para hacerlo. Este es el conjunto K, va a ser el producto deseado, que va a ser el amoníaco. En el conjunto M serán las materias primas, que para el procedimiento reformado SMR, una disculpa por el ruido de fondo, va a ser el gas natural. Aquí en el conjunto R son las distintas rutas. Aquí, por temas de simplicidad y por falta de tiempo, decidimos quedarnos con la gris, que es la que, una disculpa si se llegó a trabar, no sé si la grabación también. Si se llega a trabar, una disculpa, es por mi ordenador. Es el único que contempla para este procedimiento el uso del gas natural. Empieza con la desulfurificación. El gas natural mexicano contiene azufre, el cual es un veneno para los catalizadores. Antes de cualquier reacción, el gas debe limpiarse pasando por lechos de óxido de zinc. El reformado tiene un proceso primario y secundario. En el primario se lleva a esta reacción de aquí. Es donde el gas natural se rompe para liberar hidrógeno que necesitamos, aunque aquí pues es donde también se lleva mucho coste por la energía que se gasta. El reformador secundario se inyecta aire atmosférico, en el que se introduce el nitrógeno necesario para la mezcla. Después sigue la purificación y mutación, donde el monóxido de carbono generado es un subproducto no deseado, pero se convierte en dióxido de carbono. Este sí es un subproducto deseado, cuyo coste también se tomó en cuenta. Se transforma mediante el desplazamiento de agua. Y la cuarta etapa es la síntesis de Haber-Bosch. El nitrógeno y el hidrógeno se comprimen a altas presiones, aquí están, para formar el amoníaco líquido. Al final, esta es la ecuación resultante. Y esta etapa demanda pues mucha energía mecánica. Es el uso de los compresores, lo que justifica los costos, varios costos de mantenimiento y de operación, en el cual, ya antes de explicar todo esto, es la parte matemática, también basado en el modelo de optimización, todo basado en el modelo de optimización hecha por Santibáñez Aguilar del 2011.
Pues les compartiré rápidamente las referencias, los documentos que me fueron muy útiles para este análisis, el cual se llevó a cabo con primeramente un análisis de competitividad para la producción del amoníaco verde en México. Originalmente también tenía contemplado tomar en cuenta otra ruta que sería con energía verde, pero la verdad fue bastante laborioso, tuve varios problemas con el código, pero bueno, pero al final creo que información vital de los costos del amoníaco me fueron muy útiles, y también para pues las, los gastos que se llevan en la elaboración, quitando el gas, sí, quitando el gas natural. También tengo conmigo un estudio técnico económico para modificar la sección y de reformación de la planta de amoníaco en Cosoleacaque. Que quédense bien con este nombre, pues será fundamental para cuando me tocó hacer el análisis en geográfica de dónde es mejor colocar, no sé si me veo bien, de colocar la planta en México. Así que este nombre va a ser muy importante. Y es una tesis de la UNAM, ¿no? Aquí está la referencia del documento de Santibáñez Aguilar, mi profe, junto con el profesor Ponce Ortega, y otro documento, el cual también me fue muy útil, que es el estudio de factibilidad financiera para el transporte de amoníaco como combustible sustentable en México. También una tesis de la UNAM. Aquí es parte del código de la UNAM, el código de GAMS que pues hice. Pero antes pues está esta parte que, tomando en cuenta también como base el código de GAMS que nuestro profesor nos compartió, se calculó un factor alfa, que es el que posee un factor de consumo de materia prima alfa, que se calculó que es de 0.7668. Y se puso esta información aquí antes de esto ya había calculado, ¿no? Y aquí el procedimiento, según información reportada en los documentos que en el poco tiempo que disponíamos logré localizar y pues me quedé con ellos. Aquí tenemos la cantidad que se necesita, es esta más esta, es lo mismo, es gas natural, solo que está así como dividido porque es de una forma diferente en la que se obtiene, pero el dato, si no malentendí, el dato que más nos importa es 1075.1 toneladas por día. La producción de amoníaco será esta, toneladas por día, importante fijarse en las unidades, y haciendo la operación matemática, 1075 entre 1402 toneladas de amoníaco para darnos este factor con estas unidades, tonelada de gas natural por tonelada de amoníaco. Luego la ecuación para el subproducto beta. Estos son los datos de entrada, con los datos reportados en los documentos que encontré. Esto es lo que se obtiene de toneladas por día de CO2 junto con el amoníaco. Que ya vimos anteriormente, se calcula cuánto es la división y se tiene que es 1.2275 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de amoníaco. Posteriormente se calculó cuánto cuesta la infraestructura de los ductos Pemex. Esto fue interesante investigar esta parte, y es que en México existen los ductos de Pemex que son base para el transporte del amoníaco. Utilicé, aquí especifiqué el número de la ecuación por el trabajo de optimización propuesto que nos dejó mi profesor para tomarlo como base. Es otro documento, es otro libro, están enumeradas las ecuaciones y tomé como base, todas, pero empezando con el número 7. Nada más que pues en este caso es un procedimiento más sencillo, no se llevó a cabo no me llevaron muchas sumatorias realmente. Vamos a verlo más a detalle. Para el objetivo económico basado en las tarifas oficiales de transporte por ductos reportados en el estado financiero de León Pereira del 2025. Son datos actuales. Aquí está la tarifa volumétrica, pesos por barril. Lo transformamos a una tarifa másica, tomando en cuenta la densidad del amoníaco líquido, y se hace la división
un barril, se sabe que son 159 litros por la densidad del amoníaco que se tiene, transformado a toneladas, esto es 0.118. Se hace el cálculo unitario de los pesos mexicanos entre toneladas y este es el resultado, 251.94 pesos por tonelada. Ahora, $1 al día de hoy ronda 18.50 pesos mexicanos. Para transformarlo en dólares, se hace la división y esto es lo que obtenemos. Este será el costo de transporte para nuestros cálculos, $13.69 por tonelada el transporte por el ducto. El cálculo arrojó, aquí pues hacemos un análisis, un costo logístico de $13.62 por tonelada para el transporte a través del, se llama Istmo dejen si lo pronuncio bien, de Tehuantepec, de Minatitlán a Salina Cruz, demostrando que la infraestructura existente ofrece una ventaja competitiva significativa frente al transporte terrestre o marítimo convencional. Ahora, para la ecuación de la función económica profit, esta es la ecuación base en la cual se van a sustituir los valores. Tenemos el costo de venta. Esto es basado también en los documentos anteriormente expuestos, en las referencias. Se encontró que el precio de amoníaco es $730 por tonelada, basado en promedio de ventas internas de Pemex en 2023. Aquí una aproximación. Y costo de venta del dióxido también se analiza que es $25 por tonelada. Ahora, el costo de gas natural. Para determinar el costo fue bastante laborioso. De la ruta gris se utilizó una proyección de precios basados en el mercado futuros de Henry Hub, reportado en el análisis competitivo que les mostré de KID 2024. En una figura, enumeré la figura 42, de hecho, aquí está la captura, nomás dejen dar un poco más de contexto. Del respectivo documento se muestra el precio del metano y la capacidad productiva, un error ortográfico ahí, una disculpa. Muestra que el gas de Estados Unidos puede estar bajo. El precio industrial promedio en México se reporta en niveles competitivos pero superiores al costo puro de extracción. Se considera un precio base proyectado al 2030 de $3.50 por, una disculpa si no pronuncio bien, pues son unidades MMBTU, al cual se adicionó un diferencial logístico de $1. Ahorita voy a explicar un poco más por qué es una aproximación de $1 por MMBTU, para cubrir los gastos de internación y transporte por ducto hasta el complejo petroquímico Veracruz, resultando en un precio puesto en planta, aquí está, finalmente mediante un factor de conversión energética de 48 MBTU por tonelada métrica de gas natural. Se estableció que el costo básico será $216 por tonelada, cifra que alimenta la función de costos variables en nuestro modelo de optimización que les expondré. Aquí está la gráfica, estos son los periodos, aquí arriba son los dólares por MMBTU. Tenemos las leyendas, máximo mínimo de Henry Hub, y bueno, la información ya, lo bueno es que venía resumido los resultados. Entonces, al restar el precio de México del precio base de Estados Unidos, obtenemos el costo logístico. Aquí es porque se toma en cuenta $1. 3.40 el precio en México, aproximadamente, menos aproximadamente, pues haciendo el tanteo por el método gráfico, 2.50 precio Henry Hub, que dio $0.90 por MMBTU. Como ven, sí. Precio de gas natural, el costo energético. Y también aquí con estas gráficas que les expongo, la figura 42 son los precios indexados del ecosistema del amoníaco en el contexto inflacionario global y precio del gas natural. Aquí me basé un poco más, aquí para recolectar la información más en el precio del metano y capacidad productiva, y para
no alargarme de más, aquí está la información resumida. El documento confirmó que el Coatzacoalcos, Veracruz, es el punto de mayor costo de producción debido a la infraestructura y logística. Es de donde se hace, pues, es la ubicación, pues, de donde se hizo el estudio, el caso de estudio. El gas debe viajar desde la frontera de Texas, en la referencia de Henry Hub, hasta el sur de Veracruz. Este trayecto recorre todo el sistema en gasoconductos, cistranjas, acumulando tarifas de transporte y costos de internación. Por tanto, pasar del diferencial de 0.90 promedio nacional a $1 para llegar específicamente hasta el sur de Veracruz es una buena aproximación. Ahora, antes de mostrar la siguiente captura, para calcular el costo de operación sin el gas, primero establecemos cuánto cuesta producir una tonelada de amoníaco gris en total. En la página 18 de la sección 1.1.1.14, costos asociados, el texto es transcribir lo que dice textualmente. El costo de producción global de amoníaco gris se estima entre 110 y $340 por tonelada, dependiendo de los precios del gas natural. Aquí, pues, donde se hizo el análisis. Aquí están los precios históricos del gas natural en regiones seleccionadas. Están en dólares, MMBTU. Aquí están dólares por otra unidad. Son los precios históricos de importación de amoníaco por región. Está aquí las leyendas, ¿no? Aunque se ve un poco complicado por los colores. El morado es América Latina, el azul Asia Oriental y Pacífica, América del Norte, verde Oriental Medio, y luego aquí pues tenemos esto del gas natural, su costo, y pues bueno, haciendo este análisis con estas gráficas, de hecho aquí da más información. El costo de producción actual del amoníaco gris varía en función de los diversos factores. En primer lugar, la intensidad del capital de una planta de producción de amoníaco gris se sitúa generalmente entre $1,500 y $2,000 por tonelada de amoníaco anual. Los precios del gas natural utilizando como materia prima en procesos de producción oscilan entre $2 y $10 por millón de unidades británicas. Estos dos elementos tienen un impacto significativo en el costo de producción global del amoníaco gris, el cual se estima entre $118 y $340 por tonelada. Bueno, se tomó para este modelo, tomamos un costo de 300, aquí me equivoqué, son $316. Se me olvidó cambiar esa parte. Un punto medio alto para ser realistas para una planta baja. Ya calculamos que el gas natural es el componente mayoritario, y aquí está la ecuación. El costo del gas determinamos que son 316 menos 216, pues dan $100. Esta es una cifra consistente con la estructura de gas de costos desglosado por Ramírez Mani en su tesis de 1998. Aquí está la captura anexada, en la cual se pueden ver costos de aquellos tiempos, ¿verdad? Gas combustible, agua, vapor, energía eléctrica, catalizadores, cuánto se gastan, dólares por tonelada de amoníaco, 1.61, 2.66, mantenimiento, gastos de administración, impuestos y seguros, 6.76 en total aquí. Solo que claro, aquí es quitando el gas combustible, que da de $11.96 por tonelada de amoníaco. Sí. Aquí, bueno, haciendo este análisis, el ajuste de inflación sería de 29.86 aproximadamente, ¿sí? Por 1.95 que da por la inflación, es un ajuste de $58.22 por tonelada. El dólar ha perdido valor. Un dólar de 1997 equivale aproximadamente a 1.95 ahora en 2024. Ahora bien, el reporte GIS advierte que las plantas de Pemex están en proceso de rehabilitación mayor.
Una planta vieja requiere mucho más mantenimiento que una nueva. Por ingeniería de costos, añadimos un margen de seguridad de $42 por tonelada para cubrir ineficiencias y reparaciones no contempladas en el diseño original. De ahí que el nuevo costo del proceso va a ser 58 más los 42 aproximados, entonces $100 por tonelada. Y eso se le suma a la cantidad anterior, 216 toneladas, que pues es el costo de gas, dando así los 316 por si quedaba duda de pues por qué ese valor de allí, ¿no? Porque se tomó en cuenta, ¿no?, la justificación. Esta corrección se justifica analizar la estructura de costos operativos. Ok. De nuevo, de la tabla 6.6 de Ramírez Marín. Analizar los costos no energéticos, la mano de obra, mantenimiento, servicios auxiliares y administrativos. Se obtuvo un costo base de 29.86. Perdón si me voy a trabar. Ahora, ya por fin, con todo esto contemplado, para proyectar este valor en un escenario, en 2030 se aplicó un ajuste inflacionario con factor de 1.95 según la información que disponía, y se adicionó un margen por costos de rehabilitación brownfield, resultando en un costo de procedimiento fijo, processing, de $100 por tonelada, al sumar este componente fijo con el costo variable del gas natural. Bueno, aquí está la ecuación final, que da de un total de $481.44 por tonelada. Bueno, todavía antes de mostrarles el código, creo que me va a tocar hacer otro video aparte. Tenemos este análisis, haciendo el análisis con la información que disponemos para entender dónde geográficamente se debe la planta y qué tecnología se debería usar. Para ganar más dinero debemos plantearnos 13 escenarios distintos. Bueno, para no hacerlo tanto más largo aquí, planteé dos escenarios. El escenario A es que evidentemente conviene la ubicación de Cosoleacaque, perdón si lo pronuncio mal, y Salina Cruz. ¿El por qué? Es porque es ideal para el mercado europeo, costa este de Estados Unidos y el mercado nacional. Es la opción de aprovechar lo que ya existe, teniendo en cuenta la información de la tesis de la UNAM de 2025. Es el amoniaducto transísmico. Hay otro error ortográfico que me pasó corregir. Mover una tonelada de amoníaco de un océano al otro, de Minatitlán a Salina Cruz, cuesta solo aproximadamente $13, que es pues bastante barato, ridículamente barato comparado con el canal de Panamá, o dar la vuelta a Sudamérica, y luego tomando en cuenta la producción, si usamos la planta actual que hay en Cosoleacaque, el costo de producción va a ser, como analizamos anteriormente, de aproximadamente $320 por tonelada. Ajustado al año actual es un precio a juzgar bastante barato. Ahí se puede producir, yo lo llamo así ya directamente, gris barato, por la ruta gris para México, o también tomando en cuenta la información que también disponía, que era del amoníaco verde eólico, y mandarlo a Europa por el Atlántico. Sí, esta parte también contemplé un poco la tecnología verde, pero pues bueno, vamos a centrarnos más en la parte gris. También justificando un poco más, esta localización es ideal para maximizar las ganancias a corto plazo según la información que se dispone. Invertir en mantenimiento para bajar costos operativos y usar el ducto para vender al mercado nacional. Podría ser, por ejemplo, los fértiles y exportar excedentes a Estados Unidos. El margen es alto porque la inversión inicial ya se hizo hace décadas y una excelente opción para la actualidad. Además, en Cosoleacaque la infraestructura ya existe, el acero en el suelo. Y el reporte GIS me confirmó, si es que no malentendí, que las plantas 4, 5, 6 y 7 están en proceso de rehabilitación. El costo de rehabilitar es una fracción del costo de construir uno nuevo. Bueno, también planteando el escenario B, que vi que podría ser muy útil para maximizar las ganancias en el futuro, aproximadamente en el año 2030. Si se utiliza la tecnología verde, pues una opción podría ser Mexicali, ya que es el gigante solar del norte del país.
es una opción que contempla la energía solar. Mexicali se sabe que tiene una mejor radiación solar y producir una tonelada de amoníaco verde aquí costaría alrededor de $682 según un análisis que hice en el año 2030. Pero pues bueno, hay un ligero problema logístico, que es que está aislado, no hay ductos hacia el Golfo. Tenemos esos problemas que pues no contemplé a detalle porque de nuevo eso se va a ver. Nosotros por temas de tiempo, por simplicidad, pues escogimos el de ruta gris. Ok, a continuación, perdón, voy a salirme y nos vemos. Ahorita voy a hacer también la presentación del código de GANS. Ejemplos de base de apoyo que tuve disponible, la mayoría en inglés, por eso también, disculpa, decidí poner estos mensajes de aquí en inglés, pero los mensajes con el asterisco, ¿no? Como mi profesor me enseñó. Soy mucho de poner los mensajes para tratar de hacerlo corto, pues un poco más la explicación. Esta parte de aquí, opción, aquí pues es para poner cómo quiero pues que haga la optimización. Si se hace, empezamos ya el modelo con sets. Aquí tenemos el bioresearch como gas natural, M, K. Aquí son el producto de ese amoníaco, pero también quería que el modelo considerara que es amoníaco, pero se va a trasladar a estos países a estos distintos precios, que de hecho están, a ver si se ve aquí, en esta parte de aquí son los precios para Japón, si no mal no recuerdo, Alemania, para Houston y para México, aunque ya aquí pues para que no se me llegara a olvidar puse que el costo es para México en el año 2030, viendo pues más hacia adelante. También aquí una disculpa, pero si se llega pues a ver ahí. Esa parte es sobre el, ¿cómo se le dice? El flete. Sí, el flete marítimo es el parámetro que pues engloba la producción más la logística. Como ya vimos anteriormente, un costo operativo fijo, en este caso para este modelo se tomó de $100. En el anterior video expliqué el por qué. Y aquí el flete, más el flete al destino. Para Alemania va a ser total de 138, pero el flete realmente es de 38. O sea, simplemente se le va a restar 100. Aquí ese es el equivalente al flete. Para Alemania, pues desde Coatzacoalcos. El flete de Japón es pues estimado al cruzar el canal de Panamá, el Houston flete viaducto, y pues para México pues no hay, evidentemente, pues es de cero. También aquí, déjenme voy un poquito más para abajo, estas partes de aquí también quiero explicarlas. Producción, no. El recursos máximos disponibles son ya los límites que les puse, las restricciones, MMmax, Pmax, Procmax, si no mal lo entendí, esos son 1.000.000, es el límite físico del gas natural disponible para la planta. En los resultados es como el que les voy a presentar ahorita en corto, es el cuello de botella. Los 500.000 es la demanda, son los límites de cuando nos puede comprar el mercado. Alemania y Japón pues tienen cupos, según he investigado, también en la información anteriormente referenciada va a estar las referencias de la información que usé, pues eso es lo que logré encontrar. Y la capacidad de planta es el 1.400.000. Las variables positivas, antes de llegar a las ecuaciones, nada más para que quede claro aquí es aquí se colocó el factor beta, más abajo el factor alfa, que pues es, como vimos, la producción del gas del proceso más el gas del combustible. Por eso vimos que estaban separados, es que uno es el gas de proceso, el otro va a ser el gas de combustible, entre las toneladas de amoníaco. Y beta pues es
ya es el precio de venta de sus productos CO2, que vimos que es de 25. Ya lo anterior, esto ya lo expliqué. Entonces, déjenme analizar rápidamente si ya no quedan más. Aquí están las ecuaciones que se llevaron a cabo, las sumatorias, R, siendo esta, ¿no? El límite, el M max, costo M. Sí, no me acuerdo. Bueno, al final se dio model amoníaco, pues amoníaco gris, solve, usando el LP maximizing profit, y pues estos son los resultados. Vuelvo a picar aquí para volver a localizar, porque en un principio sí me costó un poco visualizar. Aquí está el resultado. Bar profit es de... espérenme tantito. Espérenme tantito, por favor. Ese valor es de 4.1826 a la más 8. Son el resultado es de 418.2 millones de dólares anuales. Entonces, esta vendrá siendo la ganancia neta máxima posible bajo las restricciones que pusimos. Es realmente un número realista y en ciertas palabras saludable, y pues justifica la operación de la planta. Luego este valor, espérenme tantito, es que sí está un poquito que me confunde. Para la variable P, producto K from M, esos 500,000, significa que el modelo decidió vender todo lo posible a Alemania. O sea, llegamos hasta el tope de la demanda máxima. Y esto es porque Alemania paga un precio más alto, esos $950. Y el flete desde el Golfo es razonable. Pues el modelo lo vio como mejor. Sí, creo que era lo que paga, no el costo. El flete es el costo. Sí. En Houston el modelo se vendió entonces a 267,000. Houston paga bien porque el flete pues es más bajo, pero no le vendió las 500,000 toneladas completas, al parecer. Y en Japón, pues como vemos, tiene un punto. Tendría un punto que pues no decidió vender nada. Así en pocas palabras, para lo que recuerdo. Porque el flete fue el más alto, mayor de $70, tengo entendido, para competir con la ganancia que deja Alemania y Houston. En México, el precio de venta pues vimos $730, es el más bajo, pero el modelo, entonces esto quiere decir que prefiere exportar para ganar dólares. Entonces sumando estos dos da de $767. Ahora la variable F es esto de aquí. Da la suma total de gas de 651.890.48 para Alemania, más 348.109.51 para Houston, que de hecho esto da 1.000.000 de las toneladas, es el límite que pusimos. Entonces esto quiere decir nos acabamos el gas.
Es decir, la planta de Cosoleacaque va a tener una capacidad de producir más de 1.4 millones de toneladas. El modelo usó hasta la última gota de gas disponible para fabricar el producto más rentable y el producto y el resto, disculpen, para el segundo, cuando se acabó el gas, dejó de producir. Pues dejando a Japón y a México pues de lado. Eso vendrá siendo la interpretación de los datos. Entonces, de mi parte sería todo. Aquí está el tiempo que tardó en resolverlo. Esto de aquí pues es el reporte summary. Quiere decir que no hubo ineficiencia, se cumplieron todas las restricciones, tengo entendido. Eso es lo que en pocas palabras quiere. Y bueno, aquí se ve pues más del resto de los cálculos, de los resultados. Esto es el resultado bar profit, como ya dijimos anteriormente. Bueno, de mi parte sería todo. Les deseo lo mejor y espero y esta exposición pues haya de mi parte haya sido de su agrado.